Bitcoin corta su racha de 7 meses consecutivos subiendo a través de una caída de alrededor del 11% en este mes de abril. El mercado siempre tiende a equilibrarse, con lo que podríamos esperar una corrección acorde con la subida que se ha formado recientemente. Sin embargo, estamos en pleno bull run y este tipo de caídas no son demasiado habituales. En el vídeo de hoy voy a hacer un análisis de la última hora de Bitcoin, un análisis del cierre mensual y un análisis de lo que podríamos esperar de cara a los próximos meses. Bueno, como es habitual en este tipo de vídeos, vamos a tratar diferentes formas de análisis y diferentes gráficos. Y antes de empezar por el análisis técnico puro y duro, quiero empezar por el análisis más numérico para contextualizar lo que ha ocurrido hasta ahora y lo que podríamos esperar de cara al futuro. Como ya sabéis, venimos de 7 meses consecutivos de subida en Bitcoin, desde septiembre del año 2023 hasta marzo de este año 2024. Esto es algo que no había ocurrido nunca y si vais al vídeo de hace un mes, donde analizábamos qué podía ocurrir durante este mes de abril, teníamos varias dudas. La primera era que habíamos formado esta subida que era totalmente inédita y como más subes y más exageras ese movimiento, en este caso de subida, pero como más rompes ese récord, el que sea, más probabilidades tienes de terminarlo para normalizar un poco la situación. Pero, por otro lado, estaba la siguiente situación, y es que pocas veces en la historia de Bitcoin habíamos formado 3 meses iniciales, o sea, un primer trimestre con todos y cada uno de esos 3 meses verdes. Lo habíamos visto en 2024, evidentemente, lo habíamos visto en 2023, en 2021 y lo habíamos visto también en 2013, únicamente 3 veces anteriormente. Pero es que de esas 3 veces que habíamos visto 3 meses consecutivos en verde, los 3 primeros meses del año, dos, durante el 2023 y durante el 2013, llegamos a un cuarto mes. Es decir, ya no nos quedamos en 3, sino que llegamos al cuarto mes. Y además, el mes de abril, históricamente hablando, es el mes más alcista de promedio de la historia de Bitcoin. Sumando todos los meses y dividiendo, los de abril, bueno, todos los meses del año, evidentemente, no los voy a nombrar, pues abril es el mes más alcista junto al mes de noviembre. Pero no solo eso, sino que además el mes de abril no solo de promedio junto al mes de noviembre es el más alcista, sino que también es el mes que menos meses junto a febrero rojos tenía. El mes de abril únicamente ha tenido 1, 2, 3, 4, hasta ahora, este ha sido el quinto mes, pero solo tenía 4 meses en rojo. El mes de febrero tenía 3, el mes de abril 4. Era el segundo mes que tenía menos meses en rojo. Y una cosa no va con la otra, porque tú puedes tener el mejor promedio, pero tener varios meses más en rojo. Por ejemplo, el mes de noviembre tenía 1, 2, 3, 4, 5 meses en rojo. El mes de octubre también tenía 4. Y había una diferencia clara de porcentaje de subida histórico entre octubre y noviembre. Con lo que nos enfrentábamos a esa duda, ¿no? A esa dicotomía en la cual el récord era cada vez más grande, lo cual te indica que estamos más cerca que lejos de terminarlo, pero el contexto en el que íbamos a iniciar, es decir, el mes de abril, invitaba a pensar que podía ser un mes positivo. Bueno, finalmente vamos a cerrar cerca del 11% de caída. Evidentemente, si hoy ocurre algo totalmente inesperado y el precio de Bitcoin sube un 15%, algo que no es habitual, pero no es ni mucho menos raro, yo creo que nadie diría esto es un día único en nuestra vida. Yo creo que todos hemos vivido meses de subida del 15, o sea, días de subida del 15 y días de caída del 15. Pues bueno, a menos de que suceda algo así, lo que ocurrirá es que el mes de abril va a cerrar en rojo. Ahora bien, vamos a centrarnos ya en el mes de mayo y a partir de aquí vamos a tratar muy rápidamente un par de datos que ahora analizaremos sobre la marcha y ya nos pondremos en materia a tratar cuál es el contexto o el punto de ciclo en el que nos encontramos a través de estos dos gráficos de aquí que van a analizar los anteriores ciclos y a tratar diferentes elementos técnicos e indicadores que nos van a ayudar a entender qué ocurrirá no solo durante el mes de mayo
o que puede ocurrir no solo durante el mes de mayo, sino también durante el mes de junio. Como veis, históricamente hablando, mes de mayo es un mes normal. No es ni tan bajo como el mes de junio, ni rojo como agosto y septiembre, pero tampoco es tan alto como, por ejemplo, vamos a ver los meses de noviembre, los meses de octubre, los meses de abril, etcétera, etcétera. Así que es un mes promedio, sin más. Históricamente hablando, 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses en rojo, hemos visto 6 mayos en rojo y hemos visto 2, 4, 5, 6, 7 en verde. Lo que solemos ver durante los años de halving, año 2024, 2020, 16 y 12, es que, vamos a contabilizarlo, en el año 2012 tuvimos 2 meses en color rojo, en el año 2016 1, 2, 3 y 4, y en el año 2020 1, 2, 3 y 4. Así que más o menos unos 4 meses, podríamos decir, 3, 4 meses, suelen ser de color rojo. Ya tenemos un primer mes. Yo creo que mayo, entendiendo que no es un mes excesivamente alegre, entendiendo que venimos de una gran subida, entendiendo que pues 6 veces hemos vivido mayos rojos, con lo cual está ahí al 50-50, yo creo que es un mes óptimo para que pueda ser un mes en rojo también. Solo numéricamente hablando, viendo así un poco el marco general de lo que hemos vivido históricamente, creo que este mes de mayo es un mes que puede invitar a que sea un mes rojo. No tiene que ser un mes rojo de, pues qué sé yo, un 19%, como en marzo del año 2014, o un 35%, como en mayo del año 2021, pero pues bueno, puede ser un mes rojo de no tengo ni idea y no me lo voy a inventar porque ya sería especular demasiado. Ahora bien, ¿cómo vamos de ROI? ¿Cómo vamos de retornos? ¿Estamos viendo situaciones anómalas respecto a otros ciclos alcistas? Este gráfico, fijaros, mide cuál es el contexto de mercado desde que tocamos un máximo en un ciclo alcista hasta el punto de mercado actual y hasta el siguiente máximo. Es decir, pues vamos a imaginar en el año, por ejemplo, lo que está utilizando de datos este gráfico es este máximo de aquí, del anterior ciclo alcista, hasta el mínimo de ese mercado bajista, hasta el máximo del mercado alcista. ¿Se entiende? Coge de máximo a máximo y te lo pone en gráfico. Ahora, el de este año, ¿qué está midiendo? Pues está midiendo desde aquí, el máximo, hasta aquí y hasta aquí. Aún no está completo ese gráfico porque aún no hemos iniciado un nuevo mercado bajista, pero es un poco lo que mide. Entonces, entendiendo esto, entendiendo ya lo que mide, fijaros que históricamente hablando, y utilizamos el primer gran bull run, no lo utilizaremos porque, sinceramente, entre nosotros no sirve de ningún tipo de referencia, básicamente porque la volatilidad y el mundo de las criptomonedas era prácticamente otro y no creo que sea una muestra representativa y certera respecto a lo que es hoy en día. Entonces, si nos damos cuenta, la línea de color verde es la incompleta, es el ciclo alcista actual, y si miramos el porcentaje y la línea temporal, en el día 900, justamente estamos en la mitad de toda esta gráfica, en el día 900, desde que llegamos al máximo, llegamos al mínimo del mercado y estamos pues ahora, tenemos el precio en este ciclo a un 5% de máximos históricos. Fijaros que sale ahí un número 0,95%. ¿Veis? El recuadro que estoy marcando, la línea temporal, día 900-903 en este caso, PIC 4 hasta PIC 5 pone ROI 0,95. Esto significa que estamos a un 5%, porque de 95 a 100 van 5, estamos a un 5% del máximo del anterior ciclo alcista. ¿Y qué pasaba en el anterior bull run? Que estábamos a un 51% y en el anterior a un 60%. Esto lo utilizo como dato de que a medida que van avanzando los años es una cifra que va subiendo. No, simplemente lo utilizo de dato para que entendamos la diferencia, entendamos que estamos a tan solo un 5% cuando históricamente hemos estado en esta fecha por debajo del 50%. Faltaba más de un 50%
para poder llegar al máximo del ciclo anterior. Pero aquí falta información, porque ¿a qué se debe esto? Se puede ver a varias cosas y ahora veremos, pero podemos determinar a qué se debe si venimos aquí y analizamos cuál es el ROI. ¿Qué mide este ROI? Este ROI mide el retorno o cómo se ha comportado el mercado desde que llegamos al mínimo del ciclo bajista hasta pues, el siguiente ciclo alcista. Es decir, ¿qué es lo que nos mide en el anterior ciclo? Pues mide literalmente desde aquí hasta aquí, todo el ciclo alcista. Y en el anterior, pues mide desde aquí hasta aquí. Es decir, desde que llegamos al último mínimo del anterior mercado bajista hasta el máximo de ese mercado alcista. Y si nos damos cuenta, en cuanto a ROI, estamos igual. Estamos en un ROI muy idéntico a los anteriores. Nuevamente, el primer mercado y el segundo no los vamos a tener en cuenta porque, como digo, no, difieren completamente de la situación actual, pero fijaros, el ROI en este ciclo alcista es de 4,07. En el anterior ciclo alcista es de 2,91 y en el anterior es de 3,69. Es cierto, tenemos el ROI más elevado y si hacemos un poquito de zoom nos daremos cuenta. La línea de color lila en el punto actual llevamos 536 días desde que hicimos el mínimo del anterior mercado. Ha llovido ya, cuidado, del anterior mercado bajista, parece que no, pero ya ha llovido. Pues el ROI, el movimiento o el retorno es ligeramente superior a los anteriores ciclos, pero es similar. ¿Esto qué nos dice? Si desde el mínimo al punto actual estamos prácticamente empatados, significa que esta gran anomalía que estamos viendo aquí no es de la subida, es de la caída. Así que lo que está siendo distinto a lo que estamos acostumbrados no es el mercado alcista, es el anterior mercado bajista. ¿Os dais cuenta? ¿Por qué? Pues porque desde el mínimo del mercado al punto actual vamos igual, si es que estamos haciendo lo mismo. Pero desde el máximo al punto actual hay una clara diferencia, con lo cual no es de la segunda mitad, sino que es de la primera mitad donde estamos viendo diferencias importantes. Y esto lo podemos ver haciendo zoom en esta etapa donde llegamos a los mínimos y vamos a buscar cuál fue el mínimo, aquí lo tenemos, del mercado bajista, del último mercado bajista que hemos tenido, es decir, la línea de color verde. El mínimo fue de un ROI de 0,23. Llegamos a estar prácticamente un 80%, un 77% concretamente, por debajo del máximo histórico. Pero, ¿cuál fue el mínimo de la línea naranja? Un poquito antes fue de un 0,16. Llegamos a estar un 84% abajo. Y de la línea roja fue de un 0,15. Llegamos a estar un 85% abajo. ¿Esto qué nos indica? Nos indica que estas diferencias que estamos viendo aquí vienen promovidas porque hemos vivido el mercado bajista menos agresivo de la historia, podríamos decir. Y si venimos aquí, con lo cual podemos esperar y podemos darnos cuenta que lo que viene siendo el mercado alcista es según lo previsto. Y ahora, históricamente hablando, lo que se ha formado, y con esto ya pasamos al análisis técnico puro y duro, es que podemos esperar que el mercado siga corrigiendo, porque estamos en una etapa donde históricamente hablando, si buscamos el claro máximo al que habíamos llegado, es decir, ahora mismo en todos y cada uno de los mercados, si nos plantamos aquí, estamos por debajo de un máximo. En el mercado actual estamos por debajo de este nivel de aquí, de color lila. En el anterior ciclo alcista no, en el otro estamos por debajo de este nivel de aquí, de color naranja. Y en el de color verde estamos por debajo de este máximo de aquí, que es el anterior ciclo alcista, y esta es la caída que tuvimos en el año 2020, os acordaréis por lo que ocurrió en el año 2020. ¿El tema cuál es? El tema es que en todos y cada uno estamos por debajo de un máximo. ¿Cuándo es, y muy rápidamente lo vamos a constatar por encima, el punto en el cual, históricamente hablando, fuimos capaces de romper este máximo? El máximo anterior, cada uno, cada mercado, pues su máximo.
Pues bueno, en el anterior ciclo alcista, el de color verde, no rompimos claramente esta zona hasta el día 680 del año o del mercado alcista. En la de color naranja no rompimos claramente esta zona, lo mismo, hasta el día 680 del año o del mercado alcista. ¿Podemos esperar tardar hasta el día 680 estando ahora mismo en el día 480? Es decir, ¿podemos esperar desde el punto de mercado actual tardar 200 días más, y no romper este máximo de aquí con contundencia hasta noviembre del año 2024? No sería raro, ¿eh? No sería nada raro y ahora veremos por qué no sería nada raro ni nada excesivamente preocupante, todo lo contrario. Como ya sabéis, estamos dentro de esta estructura de rango, venimos hablando de este rango ya no sé ni desde hace cuánto, y hablamos justamente ayer de que teníamos que analizar esta estructura que se estaba formando para ver cuáles iban a ser las diagonales. Ya hablamos de que podía formarse una especie de cuña, de canal o de triángulo, pero que no podíamos, con la poca información que teníamos, ya esperar a que se respetaran al 100% esas líneas. Bien, la línea de abajo se ha respetado, ya tenemos 3 toques, con lo cual podemos darla por buena. La línea de abajo es esta zona de aquí. La línea de arriba aún se está encontrando, pero seguimos dentro de esa estructura correctiva. Esa estructura correctiva nos podría indicar que la probabilidad de que Bitcoin durante las próximas horas o días rompa la zona inferior del rango es reducida. Pues del mismo modo que aquí dijimos que el precio iba a subir y subió, y que aquí dijimos que el precio iba a subir y subió, lo podemos decir aquí, porque la estructura es la misma. Y esto no se trata de tener siempre razón o de acertar siempre, se trata de analizar lo que está ocurriendo y hacer que tu análisis vaya en la dirección de lo más probable. Habrá veces que dentro de una secuencia larga, pues fallarás, evidentemente. Si tú te enfocas en los fallos a corto plazo, tendrás problemas, pero si vas a una secuencia muy larga, verás que de 1000 veces has fallado 100, un 90% de acierto. ¿Entendéis? Entonces, esto es donde tenemos que ir. En este caso, aquí dijimos que el precio iba a subir y subió, aquí dijimos que iba a caer y cayó, que iba a caer y cayó, que iba a subir y subió, que el movimiento a la baja no tenía que formar una ruptura y así fue. Y ahora volvemos a decir que el precio, con esta información que tenemos aquí, tiene más probabilidades de subir. Pues claro, si ahora llegara a romper con fuerza, más allá de que pueda ser por noticias, eso no lo podemos controlar, pero si no hay ningún evento externo que manipule la volatilidad del mercado y el precio rompe, no vas a poder acertar siempre, no vas a poder tener razón siempre. 1, 2, 3, 4 veces ha sido correcto tu análisis porque ha sido a favor de la probabilidad. Pues es normal que haya veces que no vaya el precio a favor de esa probabilidad, porque es una probabilidad, no una certeza. Lo decimos siempre. Entonces, ¿por qué comento esto? Lo comento porque lo que depende de que el mercado dé paso a una estructura correctiva mayor es que este nivel de aquí se rompa. En el momento en el que el precio de Bitcoin rompa la zona de los 60.000, 61.000, daremos paso a unos mínimos decrecientes y máximos decrecientes en gráfico diario, cambiaremos de tendencia y podremos dar paso a un movimiento correctivo mayor en gráfico semanal, del mismo modo que vivimos aquí, rompiendo la media móvil de 8, viendo cómo reaccionamos ante la Bull Market Support Band, etcétera, etcétera. 2 zonas, la media móvil de 8 de soporte dinámico muy a corto plazo y la Bull Market Support Band de soporte dinámico a medio plazo. En función de esos movimientos, iremos viendo la magnitud de ese movimiento correctivo. Pero nuevamente, estamos hablando de que el precio esté literalmente desde el punto actual hasta noviembre, es decir, unos 200 días, como orientación, cuidado, hasta noviembre, formando ese movimiento correctivo. Pero no tiene que ser cayendo hasta noviembre. Es hasta que rompamos este máximo de aquí. Cuidado, porque podemos tener... Ahora mismo el gráfico diario no nos da motivos. Y ahora vamos a precisar un poco más con todo esto, El gráfico diario no nos da motivos para entender que ahora se viene la ruptura. Imaginaos que nos levantamos un poquito más. Que desde aquí podemos formar alguna especie de doble techo en gráfico semanal. Me lo estoy inventando,
Que entonces venimos aquí, rompemos con fuerza el soporte diario. El precio corrige hasta los 55.000 y luego se vuelve a levantar. ¿Cuántos tramos de caída como tal han habido aquí? Uno. Lo demás es una pequeña subida y es la subida final. Es decir, no es tan descabellado pensar en este movimiento correctivo. Es algo de lo que llevamos hablando tiempo y al final el mercado tiene sus propios tiempos, pero la realidad es que se alinean ciertos aspectos. Ahora bien, esto es decir, no, el mercado va a caer. Mira, quien te diga que el mercado va a caer o que el mercado va a subir, te está mintiendo. O peor aún, desde su propio desconocimiento no sabe que te está mintiendo. ¿Por qué no se puede saber? Porque todo dependerá de cómo se vayan desarrollando los hechos, de cómo el precio de Bitcoin afronte esta estructura. ¿Tiene que ser 200 días corrigiendo? No. ¿Pueden ser o cayendo? No, pueden ser 200 días en rango. O incluso puede que no se forme nada. Pero eso no lo sabremos hasta que el precio de Bitcoin no se levante desde este nivel en el que se encuentra ahora y ataque la parte superior del rango, porque recordad, estamos en un rango de forma agresiva. Si volvemos a la parte superior y volvemos, pero formamos un movimiento correctivo como este de aquí, pero aquí, como este de aquí, pero aquí, como este, pero aquí. Podremos decir que desde la parte superior volveremos a la parte inferior. Ahora bien, si atacamos esta parte con fuerza, no podemos decir que porque es un rango el precio ya se va a ir para abajo o porque el mes de mayo históricamente es más bajista o puede ser correctivo, vamos a tener que caer. ¿A quién le importa el mes de mayo? Simplemente es un elemento extra dentro del análisis que tenemos que llevar a cabo y dentro de todo ese abanico de probabilidades. Entonces, para que nos hagamos un poco la idea de estructuras, de niveles, de zonas, la realidad es que si venimos y ponemos encima de la mesa la estructura que vivimos en el oro, simplemente por acción del precio, perdón. Simplemente por acción del precio y por estructuras, no porque el gráfico de Bitcoin tenga que hacer lo mismo que el oro. El precio del oro llegó a este nivel de resistencia, literalmente un toque, dos toques y el tercer toque, que es donde está ahora mismo Bitcoin, e inició esta estructura de freno, giro, desaceleración y cambio de tendencia, iniciando un claro movimiento correctivo, que es lo mismo a lo que podría afrontarse Bitcoin. Vamos a copiar lo que ocurrió con el oro. Lo voy a quitar. Vamos a ir a por Bitcoin. Ahí lo tenemos. Vamos a ponerlo aquí. Fijaros. Estaríamos ahora en esta estructura de aquí. El precio del oro ya contactó una vez, dos veces, aquí una vez lo naranja, dos veces lo naranja, tres veces lo naranja, pues es literalmente el mismo punto donde está ahora Bitcoin. ¿Podría formar una estructura correctiva en mayor o menor medida de este tipo Bitcoin? Sí. ¿Hasta qué niveles podríamos llegar? Pues fijaros, Bitcoin, y esto simplemente es como un ejemplo de un nivel interesante donde el precio de Bitcoin suele contactar muy a menudo. Tiene una media móvil simple semanal de 100 sesiones que históricamente se contacta en todos y cada uno de los mercados. Fijaros, dentro de ese bull run. En el año 2011 la contactamos, en el año 2015-2016 la rompimos y la contactamos, en el año 2019 la rompimos y la contactamos, todo esto antes de continuar, de continuar, de continuar. Y este año ya la hemos roto, aún no la hemos contactado. ¿Tiene que formar una caída de hasta el 30 de hasta los 31.000 Bitcoin? ¿Tiene que caer un 55%? No. Si va formándose esta estructura correctiva poquito a poco, esta media móvil se irá acercando. Con lo cual, dentro de esos 200 días aproximadamente hablando que podríamos estar formando ese movimiento correctivo, pues encajaría en algún momento contactar con esa media móvil de 200. No sería algo raro. Encajaría de 200, no, perdón, de 100. Sería algo que podríamos aceptar como válido. Es más, y con esto ya vamos terminando, si ponemos el gráfico de 14 días o de 2 semanas, ponemos el indicador RSI,
Este indicador me gusta mucho en 14 días o en 2 semanas para, pues un poco marcar máximos y movimientos grandes de corrección en Bitcoin. Si marcamos una línea, fijaros que depende un poco de cómo dibujes tú la línea. Eso es así. Pero quieras que no, ya estamos dentro de una influencia del RSI que históricamente hablando siempre ha formado o un movimiento correctivo grande, es decir, o un techo de mercado así como techo local importante, o un mercado bajista. Mercado bajista, techo. Mercado bajista, mercado bajista, mercado bajista. No estamos ya en ese nivel, depende, como digo, un poco de cómo tú dibujes la línea, pero la realidad es que estamos dentro de una influencia cercana a ese posible movimiento correctivo. Repito, no estamos en ese nivel y según cómo dibujes la línea estás más o menos cerca. Yo intentando dibujarla lo más neutro posible me queda un poquito de espacio, pero eso no significa que no pueda completarse ese espacio con algún tipo de sobrecompra a corto plazo que incluso pueda formar algún tipo de falsa ruptura o algo de este estilo. Porque no hablamos de romper, hablamos de romper con contundencia. Recordad, además, durante estos meses, los meses de junio, verano y demás, lo que nos viene por delante, ¿qué es lo que ocurre históricamente? Fijaros, este gráfico, ¿qué mide? Este gráfico mide un poco la capitalización total del mercado entre Bitcoin y, bueno, la capitalización total del mercado, mejor dicho, restando las monedas estables o algunas de las monedas estables. Pues lo que podemos ver es que si marcamos y unimos máximos, aproximadamente hablando, la idea no son los máximos, sino que la idea es darnos cuenta de cuándo llegamos a esa parte superior. Junio del 2021, junio del 2022, junio del 2023. Aquí tenemos junio del 2024. La dominancia va tendiendo al alza. Y no solo eso, sino que ¿qué está ocurriendo con Bitcoin en los momentos en los que se forman esos movimientos de la dominancia alcistas? Bitcoin de lleno en un pullback, Bitcoin de lleno en un mercado bajista, Bitcoin de lleno en un movimiento correctivo, Bitcoin. Estamos lejos del máximo ahora mismo, bueno, un 5% no es tanto, pero no estamos en máximos o rompiendo máximos o alguna historia de estas. Hemos iniciado una estructura correctiva. Fijaros qué es lo que se vivió en el anterior momento, en junio del año 2023. Los meses previos, abril, mayo y principios de junio, corrección, junio completo para arriba, doble techo y para abajo. Corrección, ¿por qué no podemos estar junio completo para arriba, doble techo y para abajo? Y plantarnos en noviembre. ¿Cuántos meses duró o cuántos días duró este movimiento correctivo hasta que rompimos claramente el máximo anterior? 196. No podemos estar mínimo 196 días corrigiendo. Octubre. Nos plantaríamos a octubre. No tenemos por qué estar 200 días desde ahora formando ese movimiento correctivo. Es simplemente un ejemplo o una aproximación. Pero, nuevamente, vuelve a encajar técnicamente hablando, estructuralmente hablando, contextualmente hablando, numéricamente hablando, en cuanto a todo. Luego el mercado, como siempre, hará lo que tenga que hacer y además lo más bonito de todo esto es que todo depende de ese gráfico diario. Es que no estamos condicionando lo que va a hacer Bitcoin o lo que tiene que hacer Bitcoin. Es totalmente absurdo. Y como digo, quien te esté diciendo esto, quien te esté contando esto, o miente o lo que es peor, no sabe que no puede valorar lo que va a hacer Bitcoin y te está hablando desde el desconocimiento y tú lo estás escuchando o lo estás leyendo. Todo depende de ese gráfico diario, así que nosotros estamos marcando condicionantes técnicos, tangibles, objetivos, para saber si esto de lo que estamos hablando tiene o puede tener continuidad o por el contrario no puede tener continuidad. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.